Nosotros ahora nos vamos a lo que es el segmento de filosofía y política, sí, en este caso O Vivo, con Nelson Villarreal. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy bien, muy interesante lo previo. Música y discurso también, y relato de cuál es el posicionamiento de música. Nelson, para arrancar suave, digo. Como para ir tirando así alguna cosa. Sí. No te voy a preguntar sobre la selección en este caso. Te voy a preguntar sobre el estado de situación de cara al balotaje del próximo 24 de noviembre en el Uruguay. Estamos que nos botamos encima de este lado. Totalmente. Algunos dirían los dados ya están echados, ¿no? De alguna manera hay tendencias que son tan cercanas que hay que ser prudente, pero a la vez pueden permitir aquello de Gramsci, el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. La voluntad, ¿en qué sentido? El impulso que estamos viendo mostraría que Orsi, COSE, o sea, la fórmula del Frente Amplio, lograría por muy poco. Esto es lo que los datos estarían mostrando como una tendencia de escenario posible. Sin embargo, no absoluto, y es bueno tenerlo claro, puesto de que lo que se presuponía más fácil para obtener aquellos indecisos, votos en blanco, los que votaron el sí, solo el sí a la reforma de la seguridad social, no divinieron en gran medida, ¿no? Y todavía son incógnita, pero el escenario probable es este. ¿Y a qué nos alude en filosofía y política esto? Y esto me parece que es lo fundamental, digamos, ¿no? Es decir, queda claro que ya el impulso transformador que planteaba o con el que surgió el Frente Amplio y tuvo 3 gobiernos, no logra conquistar mayorías absolutas, que podían ser con voto o con apoyo indirecto. Claro. Es decir, hoy queda claro que el impulso a la visión de izquierda y de gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, no parecería ser que logran mayorías arrolladoras como fue el primer ciclo progresista posterior al neoliberalismo, ¿sí? Segundo, que se consolidó el bloque de derecha y entonces, bueno, estamos ante un país ya no solo dividido en la primaria, digamos, de visión, sino en la manera en la que se va a desarrollar de acá en adelante, ¿no? Entonces, los pros y los contras, lo que estamos viendo en todo este proceso hacia el balotaje. Lo primero es que, evidentemente, el debate de mañana podrá tener algún elemento que ayude, pero no parecería ser que sea determinante para muchos analistas. Sigue siendo, de alguna manera, una incógnita el cómo se llega a las burbujas no previsibles. Para poner un ejemplo, todos vimos el chisporroteo que provocó que los exalumnos del Colegio Seminario de los Jesuitas convocaran a votar a Yamandú y que hubiera una charla de Blanca Rodríguez. Eso es incursionar en una burbuja no previsible, porque comúnmente los colegios católicos son más hegemonizados por la cultura del Partido Nacional. Entonces eso generó un chisporroteo. Pero no puedo poner mucho más ejemplos de cómo logra de alguna manera el Frente Amplio trastocar algunas burbujas, atraer, no cabe la menor duda, un porcentaje importante de aquellos que votaron que sí a la reforma de la seguridad social. ¿Por qué? Porque ya está instalado de que si volviera a ganar la coalición republicana, lo que va a hacer es consolidar lo que hizo, que es regresivo. El Frente solo puede prometer la posibilidad de abrir, pero como promesa, tanto de una seguridad social un poco mejor, el 6+1 en la educación, una seguridad humana un poco más integral. Entonces, los límites entre lo deseable y lo posible se distanciaron, y esto evidentemente es importante tenerlo claro, porque cerrado el proceso electoral,
El desafío para la coalición de gobierno actual es cómo se sostiene unida si pierde, que es lo más probable que pierda. Pero de igual manera ya tiene un liderazgo que los une, que es la calle Pou ahora y al 2025. Y el Frente Amplio tendrá que preguntarse cuál es el relato, el discurso de la izquierda para el siglo XXI, que pueda no solamente tener mayorías relativas, sino ganar mayorías circunstanciales de apoyo, como lograron el liderazgo de Tabaré Vázquez o de Mujica, ¿no? Es decir, en un Frente Amplio que... Entonces, el balotaje, lo probable es que lo gane el Frente Amplio, digo, para los amigos y amigas que dicen, pero no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Entonces, en esto de el optimismo de la voluntad, hay que seguir rastrillando hasta lo último. ¿Qué cosas se abren en este debate de mañana? Y como para encuadrar, digamos, ¿no? ¿En qué medida van a instalar cierta racionalidad de políticas públicas en esos ejes que van a ser muy cortos y que tendrán que tener mensajes muy claros respecto a cómo se va a procesar la superación de la pobreza en la infancia, cómo se va a superar las personas en calle, cómo se va a atender a bajar la lógica de una impronta que dejó la LUC, que es entender la seguridad ciudadana como una cuestión represiva que terminó en este caso en la muerte de un chico de 14 años, ¿no? Que 2 policías le dispararon, y cuidado, ni toda la policía piensa eso, ni toda la policía hace eso, que quede claro, pero quedó instalado el gatillo fácil, ¿sí? Claro. Digo, en un Uruguay que es el que más cantidad de presos tiene por habitantes de la región. Proporcionalmente, no lo creían en México, que nosotros tenemos proporcionalmente más presos que ellos, claro, que Brasil y que otros países. Justamente porque la sociedad de lo que se llama la satisfacción, la cultura de la satisfacción, fue arrastrando ideológicamente a todos a este concepto que la derecha se apropió y dice la gente de bien y los que tienen que quedar fuera. Y esta cuestión en la práctica se fue instalando, donde el encierro fue la forma de controlar lo que la economía, la sociedad, las instituciones no podían dar cuenta, y que hoy se agudiza en la desintegración del INAU en la infancia y la adolescencia, se agudiza en esta cuestión del narcotráfico que está penetrando muchos sectores sociales, y que evidentemente que Uruguay, y es que el que gane el Frente Amplio va a ser para sostener que el castillo de naipes no se caiga. Yo en esto arriesgo opinión más allá de análisis, porque un segundo gobierno de la coalición republicana sería agudizar la tendencia a ese castillo de naipes que se va a caer, que es el ejemplo de Ecuador. Es decir, Uruguay puede revertir, como fue la vuelta de Lula a Brasil, a pesar de que no se solucionen todos los temas, eso también hay que tenerlo claro, pero puede reinstalar procesos de políticas continentadoras para poder incidir en que no se desmonte el país en muchos planos. Yo no quiero ser tan negativo, pero no cabe la menor duda que hoy, si continuaran formas como las que tiene el gobierno que ahí tenemos hoy en seguridad pública, en no atención clara de la malla de protección social, en los barrios, en una cantidad de cosas, es un castillo de naipes Uruguay, porque la cultura de la satisfacción está encerrada en los mayores de 40. Y acá voy no solamente a los menores de 40 de los pobres y excluidos. Los jóvenes que hoy se reciben en la universidad o que quieren ingresar al mercado de trabajo, quieren alquilar, de clases medias bajas, de clases trabajadoras, no lo pueden hacer. Y la izquierda va a tener que dar respuesta, ¿no?, a todos estos sectores que necesitan tener rutas de salida para recrear la integración, la equidad y la cohesión social, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido, la forma en la que se está presentando el gobierno por Yamandú mostraría la capacidad de lo que es un liderazgo benévolo. Y acá voy a un tema que es clave ante la duda que muchos tenemos muchas veces sobre liderazgos fuertes que tuvo el Frente y hoy va hacia liderazgos benévolos o más livianos. Tiene la virtud que esto va a crear cierta horizontalidad, lo está creando a la propia estructura del Frente, donde uno de los grupos que vos tenés hasta la camiseta puesta es el que tiene mayor peso en el Frente, con un liderazgo como el que está construyendo Yamandú, es benévolo
las distintas partes en la dirección de la campaña. Va a trabajar en equipo, como lo está mostrando, y eso me parece muy, muy, muy importante para la propia izquierda, pero lo es también para el país, ¿no? Escuchaba a Mujica que decía, Delgado jamás llamó para negociar, ¿no? Es decir, Yamandú se mostró como intendente, negociador, en Canelones, digamos, ¿no? Entonces, creo que evidentemente, ante el hecho de no tener mayoría parlamentaria en diputados, no necesariamente es un problema. La mayoría parlamentaria en el Senado da ciertas garantías y la actitud integradora es la que le da capacidad. Y esto yo creo que ciertos actores de poder que todavía creen en la virtuosidad de la democracia, porque tengamos claro que hay toda una decepción de una cantidad de actores respecto a la virtuosidad de la democracia para funcionar. No solo en lo ideológico, en lo económico, en lo cultural, en lo político. Todavía Uruguay tiene actores que no son necesariamente de izquierda, que no son necesariamente progresistas, pero que entienden que la virtuosidad democrática es importante para el desarrollo del país. Y yo creo que son esos actores que están dando señales y diálogos para un posible gobierno del Frente Amplio. Por ahí esperemos entonces que mañana el diálogo, el intercambio, el debate favorezca la virtuosidad democrática de ambas partes. Está clarísimo, estamos charlando con Nelson Villarreal en esto que es la columna de Filosofía y Política. Te llevó a las elecciones de Estados Unidos, algo dejaste, digamos, lo que fue la primera impresión. Quiero que me cuentes, a ver, o sea, ya ha transcurrido algunos días de la elección y los mensajes posteriores que has visto sobre la elección de Trump como presidente. Y bueno, algunos contactos con algún presidente de estos lares. Bueno, a mí me agarró en México justo en un panel de análisis de América Latina y el impacto de las elecciones el día 5 de noviembre. Todavía no se sabía el resultado, pero se preveía, claro, en ese panel con organizaciones de la sociedad civil, periodistas, ¿no? O sea, en torno a derechos humanos y todo. Bueno, era preocupante por la dualidad que implicaba, no necesariamente que ganara Kamala Harris iba a permitir que las visiones que afectan a América Latina cambiaran, pero que, bueno, ese relato liberal progresista, llamémosle, podía haber sido más auspicioso genéricamente, pero que se consolidara el que ganó Trump en toda su totalidad. Como decíamos en la columna, me parece que ahora queda aún más claro que se instaló este dilema entre lo que se llama la caducación de la democracia liberal, como se entendió hasta ahora, y el ir como renunciando a la ampliación de la democracia, ¿tá? Es decir, y esto porque es importante, porque el ejercicio del poder que va a tener Trump, y lo está manifestando, no solo es contrario a toda la progresividad, virtuosidad que la democracia buscaba instalar, sino que también termina traicionando a aquellos actores que lo votaron esperando, por ejemplo, que parara la guerra. La comunidad musulmana en Estados Unidos hoy está diciendo, pero no dijo que iba a frenar, no, nombra gente que en su alianza con Netanyahu pretende esa expansión imperial en Medio Oriente. No necesariamente va a frenar determinada lógica belicista, aunque la tendencia es que Estados Unidos, gran productor de armas, es decir, su economía está basada en el armamentismo, va a retirarse en parte de ser presente en las guerras Estados Unidos con Trump, pero va a seguir fomentando la industria armamentista. Claro. Y esto hay que tenerlo claro. Es decir, porque el giro. Ahora bien, por otro lado, la pregunta que uno se hace, ¿por qué afroamericanos y latinos votan a Trump? ¿Sí? Que es un dato que hoy de manera sustantiva muestra que va como el síndrome de Estocolmo, es decir, son migrantes, migrantes que votan que se expulse a migrantes, ¿no? Y esto es lo que para México le va a generar absorber esa tensión de una manera bastante fuerte. Pero sí lo que estamos ante un giro ideológico, político, cultural y geopolítico económico que todavía no vemos las consecuencias, pero que sí queda claro que va hacia un encierro para poder recomponer
capacidad de economía nacional, no como autonomía, como se habla en América Latina, de la autonomía del desarrollo de economía nacional, sino para una forma que en la década del 30 del siglo XX fue la construcción del fascismo, es decir, formas autoritarias, ¿sí?, donde se alinea el desarrollo de la economía con formas violentas intrasociedad y con otros pueblos, ¿no? Entonces, lo que sí parecería ser bastante complicado es que esto le dio oxígeno en parte a un presidente como Milei, que fue a esa fiesta de reconocimiento, y en lo personal lo digo como uruguayo y le pido disculpas a los argentinos, pero que evidentemente se lo vio como un subalterno festejando, ¿no?, como un bufón en torno a, como en el circo romano, ¿no? O sea, el gladiador que está haciendo algo que le interesa a Nerón, y bueno, uno dice, ¿cómo es posible?, ¿no? Pero sí se termina de unificar las dos utopías que hoy están instaladas. Mirá que ya saliste con De Bocati, no quieras salir también en las radios argentinas. No, sabes que ahora me escuchan y ya está, no, ya puede cruzar el charco. Pero bueno, pero creo que ahí se vio que se unificaron la utopía ultraliberal, la utopía neoconservadora y la utopía tecnológica con Helios Max. Es decir, lo que vimos ahí es que lo que está dinamizando subjetividades, conciencias de menores de 30 años, de aceptación de mayores de 30 años, es esta utopía regresiva, que nosotros llamaríamos una antiutopía, pero sin embargo es utopía porque se cree en un mundo o totalmente de mercado perfecto, o de valores conservadores autoritarios, o de una tecnología que puede construir la eficiencia y la transformación social. Esa sinergia de todos esos factores van a traer un mundo bastante más complicado del que tenemos, ¿no? Es decir, y la presidencia de Trump para algunos iba a ser relativamente más benévola que la primera, pero no parecería ser el caso. Evidentemente que hay que ver cómo se desencadenan muchos factores. Para América Latina, por ahora se está viendo una contradicción. Por ejemplo, con Venezuela parece que hay como una negociación. Con México se está viendo una situación de pretensión de sumir a México, y eso está generando cierta reacción. Haber nombrado a un cubano americano en el lugar que lo nombra, creo que va a generar una conflictividad aún mayor, y entonces en este endeble posicionamiento de las izquierdas, los progresismos y el latinoamericanismo, podemos vivir quiebres aún mayores. Y es bueno decirlo esto, porque reclama entonces una mayor capacidad de participación, análisis de lo que se pretende sea alternativo a lo que se está viviendo, ¿no? En lo que vos decías, la consolidación de esa etapa del liberalismo, acá se formalizó lo que es la Fundación Faro. Cierto. Sí, que con una cena de $25.000 el cubierto, una pichanga, cuya, dice, nuestra misión, promover las ideas del liberalismo económico y los valores históricos de la cultura argentina para contribuir al desarrollo económico y social de nuestra nación, librando la batalla cultural. Brutal. Y lo que yo te decía, vi en las librerías en México, Gramsci retomado por la derecha. Me traje Globalismo de Laje para justamente ver cómo este cambio cultural se lo apropió de manera clara la extrema derecha y está construyendo, financiando estos procesos que van hacia esa utopía. El otro día decía el premio Nobel de Economía inglés Robinson, que estuvo acá en Montevideo. Exacto, te iba a preguntar sobre eso. Lo quiero ligar porque expresamente sus tesis sobre por qué las sociedades se desarrollan con instituciones, con necesidad de equidad
y de rol de la política pública. Hizo un relato primero bastante de historia de las ideas, interesantísimo, sobre el sincretismo cultural latinoamericano, ¿no? Cómo lo precolombino, el catolicismo juegan. Un economista, premio Nobel, habló del culturalismo, pero enseguida fue algo que es el utopismo. ¿Cómo ha jugado el utopismo en forma dual en América Latina? Y dice, el utopismo hoy está en las visiones ultraliberales, que dicen que van a instalar un mercado perfecto en el que todos van a ser parte, y Milei es el ejemplo de esto. Presentes estaban en el Paraninfo de la Universidad de la República jóvenes estudiantes de economía que no eran de la Universidad de la República, probablemente de la UM o de otra universidad que forman esta lógica, que levantaron la mano y preguntaron, ¿por qué la desigualdad es un problema? ¿Por qué negar que Milei está arreglando la economía bajando la inflación? Y ahí Robinson les dijo, miren la década de los 90, el menemismo y Cavallo prometieron algo que luego fue peor en su regresividad, y pronosticó de que de alguna manera esta instalación de esta utopía ultraliberal va a fracasar. Pero yo a esto le agrego, ¿no?, todo lo que está arrastrando, porque se suma a esto la destrucción de la columna vertebral del progreso, que es la educación. En Argentina se está destruyendo la columna vertebral del progreso, que es la educación, y evidentemente va a fracasar porque en algún momento la sociedad no va a soportar esto, a pesar que se instale un modelo de desigualdad estructural, porque lo que se está instalando es pasar a todo un porcentaje muy importante de la sociedad a la exclusión, a la pobreza, e ir generando una economía donde evidentemente los que la puedan disfrutar van a tener oportunidades dentro de ese espacio. Pero fue muy importante que un premio Nobel de Economía dijera, no con los datos de la década de los 80, 90, sino hoy, porque la ausencia de políticas públicas, ausencia de rol de Estado, terminan agudizando no solamente la desigualdad, sino que van a terminar en recesión económica. Pero bien, a mí me interesa desde la filosofía las razones de por qué está tan fuerte esta cuestión de que no hay utopías igualitaristas, no hay utopías de la fraternidad, no hay utopías de la libertad total. Y tiene mucho que ver, creo, con que la cultura de la satisfacción, hasta en el propio progresismo, la propia izquierda, no fue capaz de apropiarse del debate del cambio cultural, más allá de esa mistura entre el liberalismo de las nuevas agendas y la pretensión de instalar una sociedad más diversa, que tiene una virtud, pero perdió en el camino la discusión de la distribución o redistribución económica, ¿sí? Es decir, y esto hoy para los movimientos feministas, los movimientos ambientalistas, los movimientos étnico-raciales, ¿no? Es decir, de la diversidad, es un callejón sin salida, y que hay que ver cómo implosionó en el mundo anglosajón. El mundo anglosajón también quedó autorreferido. Leía un artículo que decía, Obama hace 10 años se burló de Trump, hoy Trump ganó todo. Y entonces hay que anticiparse a esas utopías regresivas, ¿sí? Y aceptar que se están consolidando. Es decir, aceptar de que están estructurando las maneras de pensar, sentir, proyectar. Entonces, ¿cómo debatir hoy con esta mirada? Creo que tiene mucho que ver con decir cuál es el sesgo de los que quedan fuera, cómo pueden ser parte de algo distinto, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, de la misma forma que en el siglo XVIII, XIX, XX fueron surgiendo formas de pensar un mundo de todos, o para todos y para todas, hoy ya no lo son con el relato, los discursos, los instrumentos y las formas que tuvimos en el siglo XX, digamos, ¿no? Y es un debate para una izquierda gobernante que quiere volver, que queremos volver y que va a volver acá en Uruguay, no quedarse solo en la gestión instrumental, sino pensar que esos instrumentos abran futuro. Porque para ir como cerrando, creo que ya estamos en la hora, esta ausencia de futuro, esta ausencia de pensar que el futuro puede ser mejor en todos los planos, debe volver de alguna manera, ¿no?
sea a través de la ideología, la cultura, la religión, lo que sea, pero debe volver la idea de que el futuro puede ser mejor que el presente. Y dado que comenzaste con Mujica ahí, creo que es una de las cosas que como sabio Mujica ha dicho: los que no sueñan futuro no tienen capacidad de transformar nada. Me hiciste recordar a una película de Nanni Moretti, donde el protagonista le reclamaba a Massimo D'Alema, ¿sí? En un debate con Berlusconi, le reclamaba: decía algo de izquierda. Decía algo de izquierda, cualquier cosa. Pero decía algo. Si no es de izquierda, que tenga que ver con la humanidad. Pertinentemente, Andrés. Ahora, ¿qué es decir de izquierda hoy? Es todo un tema importante, claro. ¿no? Porque hay muchos clichés. Y yo digo, también ahí tenemos que tener mucho cuidado con que bastan los clichés. A mí me impresiona gurises de 20 años que creen de que porque se pone una camiseta de los 60 con el Che Guevara ya es izquierda, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ¿qué fue lo que inspiró el Che Guevara? Bueno, soñar con un mundo nuevo, un hombre nuevo. Bueno, ¿qué significa hoy aspirar a un mundo nuevo? ¿Qué significa hoy tener el hombre nuevo? Es decir, porque si no, peligrosamente podemos estar transfiriendo lo que le cuestionamos a las generaciones anteriores. Está clarísimo. Y sostener lo conquistado, pero no basta sostener lo conquistado, hay que abrir la mirada a construir procesos nuevos y hay que no tener miedo al debate, sin perder referencias básicas, ¿no? Nelson Villarreal, Filosofía y Política, aquí en De Fogón en Fogón. Nelson, mil gracias. No, mil gracias a vos por darnos la posibilidad de seguir aportando.